Muy bien, muchachos, en este tercer video vamos a hablar acerca de la elasticidad cruzada. A diferencia de la elasticidad arco y la elasticidad punto, que bueno, se referían a la demanda de un único bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, la incidencia que tiene el incremento del precio de un bien en la cantidad demandada de otro bien. Entonces, por eso que es cruzada. No únicamente hacemos referencia a un único bien, viendo cuánto vaya su precio, el efecto que tendrá o la sensibilidad que tendrá la cantidad ante estas variaciones de precio. En el caso de la elasticidad cruzada son las variaciones en un precio de un bien X, la incidencia que tiene en la demanda de un bien Z. Ya, entonces, a diferencia, por ejemplo, de la elasticidad punto y la elasticidad arco, aquí nosotros ya no vamos a tomar en cuenta el valor absoluto. Es de hecho, la idea es cuando si en el coeficiente obtenemos un valor negativo o un valor positivo, pues, tiene un significado. Para el caso inicial, ya de que tengamos, no sé, un valor positivo como resultado de el coeficiente de elasticidad, quiere decir que este es un bien sustituto. Bien sustituto. ¿Qué es el bien sustituto? Ya lo hemos visto en el efecto sustitución, por ejemplo. Es un bien que tiene las mismas características o que en todo caso nosotros lo podríamos consumir si es que el precio del otro bien al cual sustituye aumenta, ¿no? Entonces, un ejemplo es la Coca-Cola y la Pepsi, o la Coca-Cola y la Coca-Quina, o de repente, no sé, pues el azúcar y la stevia capaz, ¿no? Entonces son bienes sustitutos, son bienes que el precio de uno afecta pues la demanda de otro. Y si el coeficiente de elasticidad es positivo, vamos a decir que este es un bien sustituto. Ya, en el caso de que el valor sea negativo o el coeficiente tenga un signo negativo, estamos haciendo referencia a un bien complementario. Bien complementario. Un bien complementario es un bien que en realidad el consumo del mismo se va a ver afectado por el incremento del precio o la disminución o la variación del precio, hablando generalmente del otro. Un ejemplo de un bien complementario vendría a ser el pan para hamburguesa y la hamburguesa, ¿no? Es decir, si es que este pan se hecho específicamente pues, para poner una hamburguesa al medio, sabemos que si el precio de la hamburguesa como tal sube, o sea, de la carne, esto va a tener un efecto en la demanda del pan para hamburguesa, porque nadie lo va a utilizar. O la mantequilla y la mermelada, digamos, ¿no? Entonces son bienes que se utilizan en conjunto y la variación del precio de uno va a afectar el consumo del otro. Pero bueno, ya hecha la aclaración, vamos a proceder a realizar pues, el ejercicio. Ya el coeficiente de elasticidad lo vamos a denominar así, ¿sí? EXY, donde el incremento en la cantidad de X sobre el incremento en el precio de Y va a ser la fórmula inicial a partir de la cual nosotros vamos a obtener pues esta elasticidad cruzada. A ver, vamos a darnos un ejemplo cualquiera. A ver, si cuando el precio del bien Y, ¿sí? Es 200, el precio del bien Y, el precio inicial, es 200. La cantidad del bien X, es decir, la cantidad del otro bien, va a ser 100 unidades. Cantidad del bien X va a ser 100 unidades. Y de repente el precio del bien Y sube a, no sé, 300, digamos. Precio del bien Y, 300. Ya es el precio final, digamos, ¿no? Va a ser 300. La cantidad del bien X va a aumentar hasta 180. Entonces, dense cuenta. Cuando el precio del bien Y es 200, la cantidad del bien X que nosotros vamos a consumir es 100. Pero cuando el precio de este bien Y sube de 200 a 300, la cantidad que vamos a consumir del bien X, otro bien, va a aumentar de 100 a 180. Entonces aquí tenemos que calcular el coeficiente de elasticidad cruzada. Ya entonces, aquí básicamente operamos igual. El incremento de la cantidad de X sería Q sub 2 menos Q sub 1 dividido entre Q sub 1.
y esto lo dividimos entre P sub 2 menos P sub 1 entre P sub 1. Ya, esta es mi elasticidad cruzada. A ver, Q sub 2, ¿cuánto sería? Q sub 2 sería 180. 180 menos 100 entre Q sub 1. 100. Y esto lo dividimos entre P sub 2 menos P sub 1. 300 menos 200 entre 200. A ver, aquí realizamos operaciones. 80 entre 100. Y esto lo dividimos entre 100 entre 200. Extremos por extremos, medios por medios. Ya tendríamos, a ver, aquí podemos ir simplificando. Esto es 8. Esto va a ser 10. Esto va a ser 1/2. Ya, perfecto. El coeficiente de elasticidad cruzada sería igual a 8 entre 10 entre 1/2, extremos por extremos, ahora sí, medios por medios. Esto sería 16 entre 10. Perfecto, el valor es 1,6. Ojo, ya tiene un valor positivo. De hecho, aquí no nos ha afectado el negativo. Entonces, decimos que si el valor es positivo, estamos frente a un bien sustituto, ¿no? Démonos cuenta, es simplemente interpretar. Cuando el precio del bien Y aumenta en una unidad, la cantidad de este bien que yo voy a consumir aumenta en 1,6 unidades. Quiere decir, a mí me va a favorecer como vendedor del bien X que sube el precio del bien Y porque simplemente voy a vender más. ¿Qué pasaría si fuese negativo? ¿Cómo podríamos interpretarlo? El incremento en un boliviano o el incremento en $1 del bien Y generaría, digamos, en caso que fuese negativo, una disminución de 1,6, es decir, el incremento del precio del otro bien va a generar una disminución en la cantidad que yo consuma de este bien o que yo venda, por ejemplo. Entonces, esto es obviamente un bien complementario, porque incremento en el precio del otro bien va a generar una disminución en mi demanda. Dense cuenta, o en la venta, por ejemplo, del producto, en la cantidad de bienes que yo voy a producir, básicamente que yo voy a consumir. Entonces son bienes complementarios que estarían afectados por el incremento pues, de los precios. Ya, bueno, básicamente eso. Entonces nos damos cuenta que a diferencia de la elasticidad punto y la elasticidad cruzada, perdón, y la elasticidad de arco, la elasticidad cruzada toma en cuenta los signos, ¿no? Entonces, si el signo es positivo, estamos refiriéndonos a un bien sustituto, es decir, un bien que sustituye el consumo del otro, el pollo y de repente el pavo, ¿no? Les hablaba de la Coca-Cola y la Pepsi, entonces son bienes que son muy similares o que tienen características similares y que al aumentar el precio pues, de uno, inherentemente disminuye o aumenta la cantidad de demanda que tiene el otro, ¿no? Entonces es básicamente eso, muchachos, ¿ya? Y bueno, si es complementario, sabemos que ante incrementos en el precio de un bien, el precio de uno de los bienes pues va a generar disminución, ¿no? en el consumo del otro bien. Eso, esta es la elasticidad cruzada. Aquí bueno, estamos frente a un bien sustituto, pero tranquilamente esto se podría pues, representar como un valor negativo, bueno, dependiendo también de cómo se plantea el ejercicio o las coordenadas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para este caso tenemos no únicamente un bien sustituto 1, también al ser 1,6 y 1,6 pues es, perdón, mayor a 1, estamos haciendo referencia a un coeficiente elástico, es decir, esto es elástico, ¿no? Y las variaciones en el precio van a tener grande repercusión en la cantidad de este bien, ¿no? Entonces, no únicamente es sustituto, sino también tiene características elásticas, ¿sí? Eso.